Quiero invitarlos, por favor, si podemos ir a nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Y si podemos abrir, por favor, el capítulo 1. Vamos a leer del verso 19 al 22 del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y estoy usando la versión, la NTV. Si usted tiene una versión diferente, quizás algunas palabras cambian, pero el sentido del mensaje sigue siendo el mismo. Verso 19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmovió por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ahora, haciendo un paréntesis, yo le animo a que usted en algún momento del día o de la semana pueda tomarse un tiempo para leer este libro. Este es un fascinante libro, es un libro corto, tiene 4 capítulos, no le va a tomar mucho tiempo que usted pueda aprovechar y leerlo de una manera pausada. De hecho, es una historia fascinante de amor y de redención. Y yo sé que Dios nos habla a través de la lectura, y más aún cuando lo buscamos en la privacidad de nuestra vida, en un momento tranquilo. Es uno de los libros históricos en el Antiguo Testamento, es el 8º en el orden que tenemos en nuestras Biblias. Pero este libro tiene un propósito de enseñarnos algo, como todos los demás libros de la palabra. Y entre los principales propósitos de estos 4 capítulos de este libro se encuentra que nosotros podamos llevar nuestras adversidades y las tristezas que la vida produce delante de nuestro Señor. En otras palabras, que llevemos todas nuestras preocupaciones, aflicciones, tristezas a la presencia del Señor. Es uno de los propósitos de este libro. El otro propósito de este libro es enseñarnos que los planes de Dios siempre son buenos para nosotros. Los planes de Dios siempre son buenos para nosotros. Todo lo que no es bueno, entonces no viene de Dios. Todo lo que es bueno viene de parte de Dios. Y esto nos sirve siempre como un filtro para poder procesar circunstancias y tiempos que nosotros podamos estar viviendo. Y otro de los propósitos que este libro tiene también es enseñarnos que Dios obra aún en momentos más difíciles y complicados de la vida. Y quiero resaltar este hecho cuando menciono de que Dios obra aún en los momentos más difíciles, porque muchas veces reconocer Dios obrando en nuestra vida cuando todo va bien no es tan complicado que digamos. Obrar Dios en medio, por decir, de estos 3 días que hemos tenido con los hombres, con todas las predicaciones que hemos recibido, y sentir que Dios está obrando en medio nuestro, de hecho no es tan difícil reconocerlo, o como un servicio como el de hoy día y los otros que han habido, un tiempo magnífico de alabanza, y en momentos como estos no es tan difícil reconocer que Dios obra, pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas van mal, van no solamente mal, sino de mal en peor, a veces no tenemos esa habilidad o esa capacidad de reconocer que Dios, aún en medio de momentos difíciles, sigue obrando, y tendemos a pensar pensamientos que no vienen de Dios. Y por supuesto el enemigo siempre aprovecha eso en nuestras vidas. Y si hablamos de tiempos difíciles, de hecho yo diría que cada uno de nosotros
podría dar una cátedra sobre tiempos difíciles, ¿no? Cada uno tiene una tesis, cada uno tiene una temática y quizás con varios ítems ahí de poder hablar de tiempos difíciles, especialmente después de pandemia. Y como siempre menciono, no solamente pandemia, lo que significó, sino todos los efectos colaterales. Y la mayoría de gente hoy en día está viviendo como si pandemia no hubiera sucedido, pero pandemia sucedió y pandemia cambió muchas cosas en el mundo. Estudios en el año 2022 demostraron que recién a partir de este año vamos a entender lo que realmente significa un mundo post-pandemia. Entonces, hay cosas que se presentan en la vida, problemas vienen, a veces uno tras de otro, resolvemos un problema, vienen dos más, y la vida se complica y la vida es difícil. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? O usted de repente hoy día nos visita de otro planeta y dice, qué rara vida en esta tierra, yo mejor me voy y elijo otro planeta de visitar, ¿no? Y de hecho Noemí estaba pasando por uno de esos momentos duros que la vida nos pone por delante. Y estamos leyendo en esta historia que Noemí regresa a su pueblo y dice que todo el pueblo se conmociona con la llegada. Quiere decir que fue un acontecimiento la llegada de Noemí a su pueblo. Ahora, de hecho tenemos que entender que no solamente cómo llega Noemí a su pueblo, es por qué el pueblo es conmocionado. Y especialmente las mujeres, que siempre las mujeres ven más detalles que nosotros, fueron las mujeres que preguntaron, ¿no es ella Noemí? Eso no es, se parece, me parece que sí, pero no estamos seguras. Es como que algo había pasado en la vida de Noemí que había cambiado su aspecto físico. Y de hecho conocemos lo difícil que fue la vida para ella, y muchas veces lo difícil de la vida afecta nuestra vida, no solamente espiritual o emocional, sino aún nuestra vida física es afectada por lo que está sucediendo. Pero no solamente por ello, sino también por lo que su nombre significaba. Porque el nombre de Noemí significa dulce y agradable. Eso quiere decir que cuando Noemí se fue del pueblo con su familia, Noemí era conocida como una mujer dulce y agradable. Era dulce y agradable en sus palabras, era dulce y agradable en su trato con los demás, era una mujer hospitalaria, era una mujer que de ella salían palabras de vida a otras personas, palabras de aliento, era una mujer que seguramente tenía una sonrisa permanente en el rostro, era una mujer que inspiraba confianza, que inspiraba paz. Pero ahora cuando ella llega, ella dice, ya no me llamen más Noemí. En otras palabras, ella está diciendo, no me llamen más dulce, no me llamen más agradable, llámeme Mara, porque el Señor me ha amargado la vida. Entonces, con estos datos que vemos, yo me imagino una Noemí saliendo del pueblo alegre, como quien emprende un viaje hacia un futuro, hacia un proyecto, como alguien que está en el aeropuerto y va a tomar su vuelo porque se va a estudiar, o se va de luna de miel, o se va a un lugar con mucha emoción, pero ahora vemos a una mujer que llega ya no con esa sonrisa, ya no con esa expresión de ilusión. Yo me imagino una mujer quizás caminando cabizbaja, de repente inclusive arrastrando un poco los pies, de repente un poco encorvada, de repente con el ceño fruncido, de repente con canas que habían salido prematuramente, de repente su piel oscurecida por la vida que había vivido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que esta mujer, siendo una mujer dulce y agradable, se convierta ahora en una mujer amargada, sin esperanza? ¿Qué es lo que pasa? Cuando dos personas toman la decisión de unirse en el matrimonio, y como pastores hemos tenido la bendición de ver muchas parejas frente a nosotros. Ustedes ven las espaldas de ellos, pero nosotros vemos los rostros.
Y son rostros de felicidad, de nerviosismo, son rostros que expresan toda la ilusión de ese momento y del futuro. Pero ¿qué pasa después de un tiempo que ya no hay eso? Que la ilusión se perdió. ¿Qué pasa después de un tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué se pierde ese amor, esa pasión? ¿Por qué cuando una novia piensa que está con su príncipe azul en ese momento tan importante, después de un tiempo ve a un viejo amargado, ¿cómo es? Un sapo verde, se diría? No sé, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hizo? Que cambió de un príncipe azul a un sapo verde, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti de ver a la mujer que tú amabas, por la cual te bañabas, te echabas desodorante, ¿no? Que ibas y comprabas flores o las arrancabas del jardín, ¿no? ¿Qué hizo de que ahora ya no seas así? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona entra en un negocio con toda la ilusión de su vida, pero después ese negocio se convierte en una pesadilla, en un fracaso? ¿Qué es lo que sucede con jóvenes hoy en día que tienen sueños, que tienen aspiraciones, pero en su corta edad, hoy en día están tan desilusionados de la vida, están casi sin aspiraciones, que solamente viven el día a día y están por ahí yendo por cualquier corriente de influencia que puedan tener en su vida? ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho, cuando nuestra seguridad es tocada, muchas cosas pasan en nuestra vida. Por eso que nosotros vemos en esta historia que Noemí dice: me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Ahora es curioso porque si leemos todo el libro, vamos a ver de que casualmente la familia de Noemí sale de Belén porque había hambre, había escasez. Había una recesión, no había trabajo, la economía estaba en inflación, no había para comer. Y entonces ellos toman la decisión de irse a Moab, tratando de tener un mejor futuro y una oportunidad para vivir. Pero a pesar de que en la ciudad había escasez y ellos no tenían, por eso se estaban yendo, a la misma vez ella dice: me fui llena. Y lo que sucede es que cuando ella dice me fui llena, ella no está haciendo referencia a lo que nosotros entenderíamos hoy en día como una seguridad económica o una seguridad material. Porque muchas veces nosotros basamos nuestra seguridad en lo económico, en lo material. Pero ella, cuando habla de su llenura, de que se va llena, está haciendo referencia a su familia. Porque la familia era importante, su esposo era importante, sus hijos eran importantes. Ella basaba su seguridad no en que si tenía o no para comer. No es que eso no importe. Pero lo más importante era la familia, lo que le daba seguridad, lo que le daba protección, lo que le daba confianza, y era su familia. Por eso que ella dice: me fui llena. Pero sabemos que en la historia y en los siguientes 10 años, lo difícil de la vida para ella fue que pierde su esposo. Y no solamente pierde su esposo, sino que pierde sus hijos. Sus hijos mueren, su esposo muere. Y ella se queda simplemente con sus 2 nueras que no podían tener hijos. Una viuda con 2 viudas. Y tenemos que entender que hijos significaban mucho en esa cultura. Y hablo de hijos y no de hijas. Más adelante voy a hablar un poquito de esta diferencia entre hombres y mujeres. Una diferencia que lamentablemente hasta hoy en día se mantiene en ciertas sociedades. Pero ella simplemente perdió todo lo que su seguridad representaba para ella. ¿Qué sucede cuando nuestra seguridad es afectada? Cuando nuestra seguridad es tocada. Cuando nuestros sueños son hechos añicos. Desilusión tras desilusión, problema tras problema, discusión tras discusión, deuda tras deuda. No estoy hablando solamente de tener una deuda un fin de mes, o no estoy hablando solamente de tener una discusión con tu pareja, que es normal. ¿O usted nunca discutió con su pareja? ¿Discutió con su pareja? ¿Sí o no? Estoy hablando de algo que se vuelve crónico, algo que va más allá de lo normal. ¿Qué sucede cuando tus sueños son hechos trizas? Son tirados simplemente por el piso.
¿Cómo procesamos nuestras circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué es lo que pensamos en esos momentos? Porque todo va a depender de cómo nosotros procesamos lo que estamos viviendo. Todo va a depender de cómo analizamos las circunstancias que estamos viviendo, por más duras y difíciles que sean. Y lo que sucedió con ella es lo que sucede muchas veces con la mayoría de nosotros. Porque Noemí fue tentada a echarle la culpa a Dios. El Todopoderoso me ha hecho amarga la vida. Y no solamente Noemí creyó eso, en la historia vemos que los amigos de Job también creían eso. Oh, seguro, Job, porque tú tienes un pecado que no has confesado, entonces el Señor te ha mandado estas calamidades. Y a veces escuchamos mensajes de ese tipo, que estamos pagando los pecados de nuestros antepasados o que por los errores de otros y siempre tratamos de echar la culpa a alguien más y todo esto nace en Génesis 3. Es una estrategia muy antigua. Porque recuerda cuando Dios viene en el huerto, después de que habían comido del fruto prohibido. Y entonces Dios agarra y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, Señor, mira, la mujer que tú me diste. No, pastor, usted no conoce a mi esposa. Si la conociese, me daría la razón. ¿No? Ahí empezó este tipo de argumentos, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Y entonces Dios va y habla con la mujer y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer que aprende de su marido, porque la mujer siempre es un fiel reflejo del marido. Si tú ves a una mujer apagada, triste, desilusionada, desanimada, el marido tiene algo que ver en ello. Porque somos responsables de hacerlas florecer, no de que marchiten. Y entonces Dios habla con Eva y le dice, ¿qué hiciste? Como Eva aprende de Adán, Eva dijo, Señor, lo que pasa es que la serpiente que tú creaste, finalmente Dios tenía la culpa, ¿no? Porque él creó la serpiente, él hizo la mujer y Adán no asumió la responsabilidad que tenía que asumir. Yo diría, y este es un pensamiento que yo tengo, no es doctrina ni mucho menos, pero qué diferente hubiera sido la historia de Génesis 3 en adelante si Adán solamente hubiera dicho, Señor, me equivoqué, perdóname. Señor, desobedecí, perdóname. Qué diferente hubieran sido los resultados, qué diferentes serían las conversaciones, qué diferente sería la atmósfera en la casa, qué diferente sería el trato que tuviéramos con nuestro cónyuge si solamente dijésemos, me equivoqué, perdóname. Y no estar tratando de buscar de quién tiene la culpa. Y entonces ella fue tentada a pensar de que Dios había amargado su vida. Y eso hizo que sus ojos se nublaran a poder procesar lo que estaba viviendo a su alrededor. De hecho, si le ponemos un título a esta enseñanza, el título sería Ojos amargados. Ojos amargados. Porque cuando tenemos los ojos amargados, no podemos ver claramente nada. No podemos procesar claramente nada. Y mira lo que dice el Salmo 73, verso 21 al 26. Porque cuando procesamos la vida con dolor, con resentimientos, con heridas, dice el Salmo 73, verso 21, dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Mira lo que sucede cuando nuestro corazón se llena de amargura. Yo estaba destrozado por dentro. Quiere decir que había algo que lo destrozó e hizo que su corazón se llenara de amargura. Pero en el verso 22 dice, fui tan necio e ignorante, debo de haberte parecido un animal sin entendimiento. Quiere decir que cuando procesamos bajo resentimiento las circunstancias de nuestra vida, reaccionamos de una manera sin entendimiento. Reaccionamos, no actuamos, sino reaccionamos, y muchas veces es el ojo por ojo, diente por diente.
Tú me dijiste esto, yo te digo lo otro también. Tú me hiciste esto, yo también te hago lo otro. Entonces, no podemos ver claramente cómo salir de la situación. Por eso que él dice, fui tan necio e ignorante, debo de haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, dice, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Mira la diferencia entre entender que en medio de las situaciones difíciles, aún y sin embargo que las cosas estén mal, Dios nos guía de la mano. Porque cuando entendemos que aún en medio de situaciones difíciles Dios está con nosotros, podemos decir, puede fallarme la salud, puede debilitarse mi corazón, pero sigo entendiendo que Dios es mío para siempre. Ahora, Noemí lamentablemente no pudo ver las señales que estaban a su alrededor, porque siempre hay señales. Por más oscura que esté la noche, siempre hay una señal, siempre hay algo que Dios nos deja ver de que Él está a nuestro lado. No lo podemos ver simplemente porque estamos amargados y resentidos. Porque mira lo que dice en Ruth capítulo 1, verso 6. Dice, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido su pueblo en Judá a volver a darles buenas cosechas. Noemí, cuando emprende el camino de retorno a Belén, ella ya sabía que Dios había visitado su tierra. Y con esa noticia, lo más lógico y razonable es que Noemí ingrese a Belén alegre, contenta, porque Dios había visitado su tierra. Que ella venga con una actitud diferente. Sin embargo, no pudo reconocer lo que Dios ya estaba haciendo, aún antes que ella llegara, aún antes que ella emprendiera el viaje. Dios ya estaba preparando todo para el momento de su llegada. Porque fue Dios quien detuvo el hambre en esa tierra de Belén. Fue Dios quien conservó un pariente, vos, que no es parte de esta enseñanza, pero si usted lee los derechos del Redentor, y es una historia fascinante que usted pueda leer en todo este libro, pero fue Dios también que puso al lado de Noemí una mujer llamada Ruth, pero Noemí no se pudo dar cuenta de todo ello. Ella simplemente, como diríamos criollamente, siguió sangrando por la herida. Siguió respirando rencor, sed de venganza, desilusión, desánimo, amargura. Y en el versículo 20 de este capítulo 1, la Biblia dice que estas mujeres llegaron a casa. Ahora, como digo, en todo este capítulo 1 vemos entre líneas que Dios estaba haciendo algo, a pesar de las situaciones difíciles. Y si yo pudiera tener una oración en esta mañana por todos nosotros, yo tomaría la oración de Pablo que hizo por la iglesia en Éfeso. Porque mira lo que dice Pablo en Éfesos capítulo 1, verso 18. Él dice lo siguiente: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esa sería mi oración. Mi mejor oración el día de hoy por todos nosotros es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que le eche colirio, que el Espíritu Santo venga y remueva toda cortina que no nos deja ver, todo velo que impide que veamos que en medio de la situación que estemos viviendo, Dios está obrando. Que podamos saber que Él nos ha llamado a esperanza, no a desesperanza.
Nosotros en Camino de Vida tenemos una frase que la hemos hecho nuestra. Y no es solamente una frase cliché, es algo que creemos firmemente. Y siempre decimos, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, porque Dios nos ha llamado a esperanza. Tenemos un Dios que nos ha llamado a esperanza. Quiere decir que nuestras palabras tienen que ser palabras esperanzadoras. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros somos los santos. Tenemos una herencia de parte de Dios. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Dios está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Dios sigue actuando. Dios nunca ha perdido el control de nada. Dios nunca es sorprendido por nada. Dios nunca está ocupado en otras cosas de tal manera que ya no puede estar ocupado en nuestras cosas. Dios no es como nosotros. Ahora, quiero hablar 3 cositas rápidas acerca de este retorno de Noemí. Porque como dije, la Biblia dice que Noemí y Ruth llegaron a Belén, llegaron a su destino. Las 2 mujeres llegaron a su destino. Ahora, de hecho, desde Moab hasta Belén, había más o menos hay más o menos unos 80 kilómetros. El camino no es plano, el camino tiene sus altos y sus bajos. Es pedregoso por algún lugar, es desértico por otro lugar. Y estamos hablando de 2 mujeres viudas que no tenían nada. Es decir, yo creo que ellas hicieron ese viaje de retorno casi en la mendicidad, tratando de ver quién podía darles algo de comer. 2 mujeres viudas, al paso de una mujer mayor. Noemí era menor, Ruth era menor, Noemí era mayor. Quizás les debe haber tomado unos 8 o 10 días en llegar. 8 o 10 días ver de dónde comían, 8 o 10 días estar en el calor fuerte del desierto, en la noche fría del desierto, expuestas a diferentes peligros de algunos animales o de ladrones. Quiere decir que el camino no fue fácil, pero ellas llegaron a casa. Nunca juzgues tú si vas a llegar a tu destino de acuerdo al camino que estés transitando. No porque el camino está difícil quiere decir que no vas a llegar a casa. Y no siempre porque el camino es fácil quiere decir que Dios está contigo. A mí, personalmente hablando, prefiero ir por un camino difícil con Dios de mi lado que ir por un camino fácil sin Dios conmigo. Por eso, cuando Moisés en el desierto está conversando con Dios y se le da la noticia que un ángel los iba a acompañar, Moisés dijo al Señor, Señor, no, con un ángel no. Si tú no vienes con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Moisés sabía que el camino del desierto iba a ser complicadísimo. Él ya conocía ese desierto, lo había atravesado unos años anteriores. Por eso que él dijo, Señor, si tú no vienes con nosotros, no iremos a ningún lado. Porque él sabía perfectamente que, estando Dios de nuestro lado, no importa si es cuesta arriba, no importa si hay peligros, no importa si hay pendientes, no importa cuánto demoremos, yo te aseguro que llegaremos a casa. Por eso el Salmo 23 dice, aunque yo ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque Él está conmigo. Entonces, número 1, Él las guió por el camino correcto, aunque no fue fácil, fue el camino correcto. Número 2, Dios las llevó en el momento correcto. Dice la Biblia que ellas llegaron en el momento de la siega de la cosecha. Imagínate si ellas se hubieran apresurado y hubieran llegado un par de meses antes, hubieran tenido que pasar 60 días mendigando en las esquinas de la ciudad. O si hubieran llegado después, simplemente igual no hubieran tenido que comer, porque
había una ley que podía favorecer a los que no tenían de recoger de lo que quedaba en la cosecha y poder tener de la cebada que ellos recogían de los que cosechaban la cosecha, valga la redundancia. Ellas llegaron en el momento correcto, el momento de la cosecha. Quiere decir que no es nuestro tiempo a veces, nosotros medimos las cosas de acuerdo a nuestro tiempo. Pero no es siempre nuestro tiempo el tiempo de Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que ir de la mano con Él. Tenemos que ir con Él conociendo su palabra para no adelantarnos, no atrasarnos, sino vivir en el tiempo de Dios. Porque cuando es el tiempo de Dios, todo se hace perfecto. Nunca te compares con lo que está sucediendo en el matrimonio de tu vecino o con los hijos de tus amigos. Son momentos, son tiempos diferentes. Hay que preocuparnos de que podamos estar en el tiempo correcto, en el camino correcto. Y número 3, no solamente las llevó por el camino correcto, en el momento correcto, sino también la llevó con la persona correcta. Ahora, es curioso para mí porque cuando Noemí ingresa al pueblo, de hecho no era un pueblo muy grande, ni mucho menos. La gente que vivía ahí no era muy numerosa, pero todo era notorio, por eso dieron cuenta cuando ella entró. Y ella estaba con Ruth a su lado. Habían hecho el camino las dos juntas. Y cuando las mujeres dicen no es Noemí, ella dice no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque me fui llena y vine vacía, vine sin nada. Es lo que estaba diciendo, vine sin nada. Y yo me imagino Ruth a su lado diciendo, ¿what? ¿Qué? ¿Y yo? Hola, aquí estoy contigo hace 8 días, ¿no te has dado cuenta de mí? Es que esto es lo que sucede a veces con la amargura, nos ciega totalmente. Porque mira, yo te aseguro que tú estás en el lugar correcto. Mar adentro es el lugar correcto para ti. Tú estás en el momento correcto y estás con las personas correctas, pero a veces no lo vemos. Tienes a los pastores correctos, tienes a los líderes correctos, tienes a los compañeros de la familia de Dios correctos. La iglesia es el mejor lugar para encontrar gente correcta, no perfecta, pero gente correcta que nos puede ayudar. O ser nosotros esa ayuda para las otras personas, pero a veces entramos y salimos y no nos conocemos, no desarrollamos esta amistad, no bajamos esas barreras que a veces hemos levantado por la desconfianza y seguimos viviendo vidas individuales cuando necesitamos fortalecer la familia del Señor. Las personas correctas a nuestro lado. Porque mira lo que le dicen a Noemí, acerca de Ruth. Le dicen, ella vale más que 7 hijos. Ahora, aquí es donde quería hablar un poco de los hijos y las hijas. Porque en aquella cultura las hijas simplemente, o las mujeres, eran ciudadanas, por decirlo de alguna manera, de segunda o tercera categoría, no eran contadas. La seguridad de una familia, su subsistencia estaba basada en los hijos varones. Y recuerda que ella perdió sus 2 hijos varones y no tuvieron hijos ellos. Y tenía esta mujer Ruth, pero la Biblia dice que ella valía más que 7 hijos, no dice 7 hijas, no es por casualidad que menciona la palabra hijos. En otras palabras, Noemí tenía todo lo que necesitaba a su alrededor. Y le dice, ella vale más que 7 hijos porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Por eso yo le animo a que usted pueda ver y procesar sus circunstancias de una manera diferente. No caigamos en la trampa del enemigo. No caigamos en la trampa del enemigo. No vivamos en el resentimiento perpetuo. Yo sé, duelen, las situaciones duelen. Las traiciones duelen. Hay golpes de la vida espiritual o emocionalmente hablando que duelen más que los físicos. Pero Dios puede obrar y Dios puede cambiar todo en nuestra vida. Quiero terminar con esta escritura que dice el Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. No está hablando del pecador ni del impío, del justo.
Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. No dice de algunas, no dice de las que sean más fáciles, menos complicadas. Dice, de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Con quiénes? Dios nos ha puesto en una familia. Te sorprenderías de la sabiduría que puedas encontrar en diferentes matrimonios y líderes y hermanos que han pasado por experiencias que quizás tú estás recién pasando y ellos ya salieron adelante. ¿Que el camino es difícil? Sí, pero si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Lo que yo puedo asegurar es que vamos a llegar a casa. Llegaremos a casa. Llegaremos a casa y cuando lleguemos a casa vamos a mirar para atrás y vamos a decir, Señor, tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Señor. No lo vi, pero tú has sido bueno. Tú has estado conmigo. ¿Qué fuera de mí, Señor, si no hubiera sido por ti? ¿Qué hubiera sido de mis hijos si no fuera por ti? ¿Qué hubiera sido de mi matrimonio si no fuera por ti? ¿Qué hubiera sido de mi economía si no fuera por ti? La lección fue difícil, sí, pero la aprendimos y valió la pena.